¿Qué harías si tu dios te exigiera sangre para mantener vivo al sol? ¿Y si cada amanecer dependiera de corazones ofrecidos en lo alto de un templo? Los mexicas no solo creían en eso, lo vivían. Un pueblo que surgió de la nada y construyó un imperio con fe, guerra y sacrificio. Pero todo lo que asciende, cae. Esta es la historia del poder que desafió al mundo, y de la sangre que lo sostuvo, hasta su último latido. Según sus propias crónicas, los mexicas no eran originarios del Valle de México. Venían de una tierra ancestral llamada Aztlán, un lugar envuelto en misterio, del cual su dios Huitzilopochtli les ordenó partir. No podían establecerse en ningún sitio hasta encontrar una señal sagrada, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esta profecía marcaría el lugar donde debían fundar su ciudad y construir su destino. Durante generaciones vagaron como nómadas, sin tierra ni poder, despreciados por otros pueblos. Se asentaban temporalmente, aprendiendo de las culturas que encontraban a su paso. Pero nunca olvidaban su misión. Sus sacerdotes interpretaban los presagios, soñaban con la señal, mantenían viva la esperanza. La peregrinación era más que un viaje físico, era una prueba de obediencia, fe y resistencia. Con el tiempo, su identidad se forjó en la espera. No eran solo un grupo más, eran los elegidos, los que sobrevivirían al exilio y fundarían algo más grande que cualquier señorío conocido. Esa convicción los sostuvo en los momentos más duros. Cuando finalmente llegaron al Valle de México, rodeado de montañas, lagos y volcanes, entendieron que su travesía no había sido en vano. Allí encontrarían la señal prometida. Allí comenzarían a levantar un imperio destinado a desafiar al tiempo, al hambre y a los dioses. Cuando los mexicas vieron la señal divina en una pequeña isla del lago de Texcoco, comprendieron que habían llegado al final de su peregrinación. Pero su tierra prometida no era fértil ni fácil. Era un terreno inhóspito, rodeado de agua, lejos de ser ideal para levantar una ciudad. Aún así, no dudaron. Su fe era más fuerte que la lógica, y su voluntad más poderosa que las dificultades. Comenzaron a construir sobre el agua, con recursos escasos y sin el respaldo de otros pueblos. Mientras los señoríos vecinos los veían como intrusos sin valor, los mexicas levantaban los cimientos de algo que nadie imaginaba posible. Su ciudad no nació con oro ni aliados, sino con determinación y obediencia a su Dios. A pesar del desprecio de los señoríos establecidos, los mexicas aprendían en silencio. Iban adoptando técnicas agrícolas, costumbres locales y estrategias militares. Observaban todo. Cada piedra colocada en Tenochtitlán era una afirmación de que su historia no sería escrita por el azar, sino por el sacrificio consciente. Tenochtitlán no surgió de la abundancia, sino de la fe inquebrantable. En medio del agua, sin riquezas ni ejércitos, ese pueblo marginado construyó los primeros trazos de lo que se convertiría en el corazón del imperio más temido y respetado de Mesoamérica. Los mexicas no tardaron en comprender que, para sobrevivir en el Valle de México, no bastaba con la fe ni con el trabajo. Estaban rodeados de señoríos poderosos que los despreciaban, y si querían permanecer, tendrían que someterse o luchar. Durante años vivieron bajo el dominio de los tepanecas de Azcapotzalco, a quienes sirvieron como aliados y mercenarios. Aprendieron sus tácticas, observaron su organización militar y esperaron. No era sumisión, era estrategia. Intentaron también sellar alianzas. En un intento de integrar a su linaje con el de Culhuacán, pidieron la mano de la hija del gobernante. Pero cuando, en lugar de honrarla, la sacrificaron en un ritual para su dios, declararon con ese acto que su lealtad estaba con el cielo, no con la diplomacia. Fue una traición para los culuas, pero una afirmación sagrada para los mexicas. La guerra se volvió inevitable. Pero esta vez, los mexicas ya no eran los mismos forasteros ignorados. Reunieron aliados, tejieron pactos con Texcoco y Tlacopan, y juntos destruyeron a Azcapotzalco. Así nació la Triple Alianza, el eje del nuevo poder en la región. De la humillación pasaron al dominio. Su ascenso fue escrito con sangre, astucia y una convicción feroz. Ningún dios los había llevado tan lejos para rendirse. El imperio ya no era una promesa, era una realidad en expansión. Tras consolidar su poder militar, los mexicas entendieron que un imperio no se sostiene solo con espadas. Se necesita orden, jerarquía y una estructura que haga funcionar cada engranaje de la sociedad. Así, Tenochtitlán no solo fue una ciudad poderosa, sino un sistema perfectamente organizado donde cada persona tenía un rol definido y sagrado. En la cima del poder estaba el Tlatoani, elegido por sus méritos como guerrero y líder, no por simple herencia. Su palabra era ley, y su deber era doble:
expandir el territorio y mantener la voluntad de los dioses. A su lado, consejeros, generales y sumos sacerdotes aseguraban que las decisiones del imperio equilibraran guerra, política y fe. La nobleza hereditaria poseía tierras y privilegios, mientras que los comerciantes pochtecas no solo movían bienes por todo el imperio, sino que actuaban como espías y diplomáticos. Los artesanos eran altamente valorados, y los campesinos sostenían la economía con su trabajo constante. Incluso los esclavos formaban parte del sistema, podían recuperar su libertad si demostraban coraje o inteligencia. Nada quedaba al azar. Desde la educación hasta los matrimonios, desde la guerra hasta el tributo, todo obedecía a un propósito superior: sostener la grandeza de Tenochtitlán. Porque para los mexicas, el caos era la amenaza eterna, y solo un orden absoluto podía mantener viva la voluntad de los dioses. Para los mexicas, el universo no era estable ni eterno. Vivían bajo la convicción de que el equilibrio entre el orden y el caos pendía de un hilo, y que ese hilo solo podía sostenerse con sangre humana. Su cosmovisión era profundamente religiosa, y el sacrificio no era un acto de crueldad, sino una obligación sagrada. Era el precio que la humanidad debía pagar para que el sol siguiera su curso y la vida continuara. En el centro de esta visión estaba Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Él había guiado a los mexicas desde Aztlán y necesitaba ser alimentado con corazones palpitantes para vencer a las fuerzas oscuras en su viaje diario por el cielo. Si fallaban, el sol se apagaría, y con él, todo lo que existía. Pero no era el único. Tlaloc, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca también exigían su tributo. Cada uno representaba un aspecto esencial del mundo: la lluvia, el conocimiento, el destino. Y todos compartían una verdad: el sacrificio humano era indispensable. Los prisioneros de guerra eran la ofrenda más valiosa, pero también se elegían víctimas entre esclavos e incluso nobles. No se trataba de castigo, sino de honra. Morir en el altar era, para muchos, el destino más glorioso. Porque en el corazón de los mexicas, la sangre no significaba muerte, sino continuidad. Tenochtitlán no solo fue un símbolo de poder religioso y militar, sino también de asombroso ingenio. Construida sobre un lago, la ciudad representó un desafío arquitectónico que los mexicas resolvieron con creatividad e inteligencia. Su tecnología no surgió de metales ni máquinas, sino de una comprensión profunda de su entorno. Frente a la adversidad, crearon soluciones que aún hoy asombran por su eficacia y sostenibilidad. Una de sus mayores innovaciones fueron las chinampas, islas artificiales flotantes que permitían cultivar alimentos sobre el agua. Estas estructuras eran altamente productivas y aseguraban el abastecimiento constante de maíz, frijoles, calabaza, chiles y otras cosechas esenciales. Gracias a ellas, la ciudad pudo sostener a una población en crecimiento sin depender de tierras lejanas. El sistema de canales, calzadas elevadas y puentes conectaba los barrios de la ciudad y facilitaba el transporte de mercancías y personas. El mercado de Tlatelolco, uno de los más grandes de Mesoamérica, funcionaba como centro económico donde se intercambiaban productos de todo el imperio mediante el trueque. Además, la educación formaba parte clave de su supervivencia. Los hijos de nobles asistían al Calmecac, donde se preparaban para gobernar y mantener los rituales sagrados, mientras que los hijos del pueblo eran formados en el Telpochcali para servir al imperio. La supervivencia mexica no fue casualidad. Fue el fruto de una inteligencia aplicada a cada rincón de su mundo. Para los mexicas, la guerra no era simplemente un medio para conquistar territorio o acumular riquezas, era un deber espiritual. Las guerras floridas, uno de los aspectos más enigmáticos y sagrados de su cultura, ejemplifican esta fusión entre estrategia militar y propósito religioso. Estos enfrentamientos eran acordados previamente entre pueblos enemigos, no para destruir al adversario, sino para capturar prisioneros destinados al sacrificio. En este contexto, la captura tenía más valor que la muerte. Un guerrero que regresaba con un enemigo vivo ganaba más honor que aquel que mataba en combate. La batalla era un escenario ritualizado donde el coraje, la destreza y la obediencia a los dioses se ponían a prueba. Los guerreros águila y jaguar, élites militares del imperio, se entrenaban desde jóvenes para estas misiones. Su prestigio no provenía únicamente de sus habilidades, sino de su capacidad para proveer víctimas a los altares. El dominio mexica se extendía más allá de la fuerza bruta. Sabían someter sin destruir. Los pueblos conquistados eran convertidos en tributarios, obligados a enviar bienes como cacao, algodón, jade o plumas preciosas. Esta red de tributos sostenía la economía imperial y reafirmaba la supremacía mexica. Así, la guerra servía a dos fines esenciales: alimentar a los dioses y mantener el orden.
Cada campaña militar era, en realidad, una ceremonia para sostener el universo. A pesar de su expansión imparable, el Imperio Mexica no era invulnerable. Algunos pueblos se resistieron con una fuerza y determinación que desafiaron incluso al ejército más temido de Mesoamérica. Tlaxcala fue el caso más emblemático. Rodeada por el poder mexica, nunca fue conquistada. Su resistencia no solo fue militar, sino también cultural y política. Rechazaban el dominio mexica no solo por orgullo, sino por una visión distinta del mundo. Esta firmeza, que en su momento pareció un simple obstáculo, más tarde se convertiría en una grieta fatal en los cimientos del imperio. Pero Tlaxcala no era la única amenaza. Al oeste, los purépechas representaban un reto completamente distinto. A diferencia de muchos otros pueblos, los purépechas contaban con armas metálicas y una estructura militar altamente organizada. Fueron uno de los pocos enemigos que lograron derrotar a los mexicas en el campo de batalla. Los intentos de someterlos terminaron en fracaso, y el imperio aprendió a respetar su territorio. Estas resistencias expusieron los límites del poder mexica. Aunque su imperio era vasto y su ideología poderosa, no todos los pueblos estaban dispuestos a aceptar su dominio. En los márgenes de su control, se gestaban fuerzas que, en el momento menos esperado, jugarían un papel clave en el desenlace de su historia. Porque a veces, los imperios no caen desde afuera, sino desde las grietas que ignoraron. En 1519, el destino del imperio mexica cambió para siempre. Desde tierras desconocidas llegaron hombres extraños, con armas de fuego, caballos y una visión del mundo completamente ajena. Hernán Cortés desembarcó en las costas del actual México, acompañado por un pequeño contingente de soldados y una ambición desmedida. Lo que para los mexicas comenzó como un evento cargado de presagios, pronto se transformó en una amenaza real. Moctezuma II, el tlatoani en ese momento, recibió a los recién llegados con respeto y cautela. Algunos relatos afirman que los confundió con dioses, en especial con Quetzalcóatl, cuya leyenda hablaba de un regreso desde el oriente. Esta confusión inicial le dio a Cortés una ventaja crucial. Pero su mayor arma no fueron las espadas ni los arcabuces, sino la división entre los pueblos indígenas. Gracias a la intervención de Malintzin, una mujer nahua que fungió como intérprete y estratega, Cortés logró forjar alianzas con enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas. Así, la fuerza invasora se transformó en una coalición de pueblos con cuentas pendientes. La viruela, traída por los europeos, avanzó silenciosa y devastadora, debilitando a la población antes de que el verdadero conflicto comenzara. No fue un simple encuentro entre ejércitos, fue un choque de mundos. Y en ese cruce de visiones, creencias y estrategias, el equilibrio del imperio comenzó a tambalear. Las tensiones entre los mexicas y los conquistadores alcanzaron un punto de quiebre irreversible. Moctezuma, prisionero en su propia ciudad, ya no era visto como líder, sino como símbolo de humillación. La población, cada vez más hostil, se rebeló contra la presencia extranjera. La chispa final encendió una tormenta. Los mexicas, hartos del dominio español y las profanaciones cometidas, se alzaron en defensa de su ciudad sagrada. En la noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron huir en secreto con los tesoros saqueados. Pero no escaparon desapercibidos. Los guerreros mexicas, liderados por Cuitláhuac, los enfrentaron con furia en las calzadas que cruzaban el lago. Las rutas de salida se convirtieron en trampas mortales. En medio del caos, las aguas se tragaban hombres y oro por igual. Fue una masacre. Esa noche quedó grabada en la memoria como la noche triste. Cortés perdió a gran parte de su ejército y huyó con lo poco que quedaba. Sin embargo, no fue el final. El daño ya estaba hecho. La viruela seguía debilitando al pueblo mexica, y los aliados indígenas de los españoles aumentaban en número. Aunque lograron resistir momentáneamente, la herida era profunda. Tenochtitlán sangraba, y el coloso que una vez desafió a todos comenzaba a tambalearse. La caída no era una posibilidad, era cuestión de tiempo. Aunque el imperio mexica fue derrotado, su esencia nunca desapareció. Su legado sigue latiendo en las raíces profundas de la identidad mexicana. Palabras como chocolate, tomate o coyote provienen de su lengua, el náhuatl, que aún hoy se habla en muchas regiones. Sus rituales, creencias y visión del mundo no fueron borrados, sino transformados por el paso del tiempo. Celebraciones como el Día de Muertos, con su fusión de tradiciones indígenas y cristianas, son testimonio de esa resistencia cultural. La arquitectura, la música, los colores y los símbolos que inundan la vida cotidiana en México beben de esa herencia milenaria.
Los mexicas no desaparecieron con la caída de Tenochtitlán, se mezclaron, se adaptaron y perduraron. En cada rincón del país hay rastros de su sabiduría, de su fuerza, de su fe. Porque hay imperios que desaparecen, y otros que aprenden a vivir para siempre, ocultos en la memoria de su pueblo.